1, 2 y 3. Bueno es el Señor, grande es el Señor, ¿no le parece? Dios es bueno. Para siempre es su misericordia y su fidelidad. Podemos ver en la mañana, la podemos ver en la tarde, la podemos ver en la noche, la podemos ver alrededor de nosotros. Dios es fiel y es siempre fiel, siempre misericordioso. Sin duda alguna vivimos en un mundo natural en que los hombres siempre buscan el primer lugar en todas las cosas. El hombre natural siempre busca cómo tener la primacía en todo, ser el más importante, ser el más grande, ser el más y el más. Buscar posiciones de privilegio, dominar a los demás hombres, estar por encima de los demás. Esa es la lucha que tiene el hombre natural, la tendencia humana. Siempre tener mayor orden de importancia y con eso una falsa sensación de estar satisfecho. Muchos cuando llegan al poder y cuando llegan a tener mayor autoridad, creen que tienen una licencia para cumplir todos los deseos de su corazón sin restricción alguna. Ese es el resumen de lo que el hombre anhela. El hombre siempre anda buscando tener más, ser más, alcanzar más, por ese egoísmo, por ese egocentrismo que le lleva siempre a pretender estar por encima de los demás, a poder estar en la posición importante. Eso alimenta su ego, eso alimenta su ser. Pero la realidad del mundo, amados hermanos y hermanas, la realidad del mundo contrasta abiertamente con la realidad del reino de los cielos. Jesús advirtió, refiriéndose a cómo los hombres gobiernan este mundo, dijo: entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Es evidente. Hoy nos vamos a enfrentar a las palabras del Señor Jesucristo otra vez. Y qué gozo es saber que Él nos va a estar ministrando y nos va a abrir los ojos para que veamos que la humildad es la forma de permanecer, no solo la forma de entrar, sino de permanecer en el reino de los cielos. El título de esta predicación es El reino de los cielos y su entrada. Quiero invitarle a que vaya junto conmigo a Mateo capítulo 18 y vamos a estar leyendo los primeros versículos de este capítulo. Mateo capítulo 18. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Pidamos juntos al Señor que guíe su palabra en nuestro corazón. Señor, tenemos grande necesidad de que tú nos hables en esta mañana.
Es nuestro interés ponerte atención, atender. Y siempre es tu placer revelar, dar a conocer. Señor, queremos alcanzar esta enseñanza primordial, primaria, esencial, básica de la vida cristiana. Llévanos allí, Señor. Abre nuestros ojos. Haz sensible nuestro corazón. Desarrolla atención en nuestra mente y sujeta nuestro cuerpo para que todo unido esté prestando atención a ti. Háblanos en esta mañana y sigue comunicándonos la vida espiritual, ahora a través de esta preciosa palabra tuya, usando un instrumento en tus manos para eso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo el capítulo 18 del Evangelio según Mateo se trata acerca de el componente esencial de la vida cristiana, el componente básico, primario de la vida cristiana, y es precisamente el tema de la humildad. Vamos a ser llevados por el Señor Jesús en este discurso a comprender los alcances, a comprender la importancia de la humildad en la vida del creyente. Ahora, evidentemente hoy no voy a tener la oportunidad de que pasemos por todo el capítulo, pero sí quiero dejar la impresión en ustedes que el Señor nos va a llevar a desarrollar esto y vamos a afrontar estos primeros versículos. Han ocurrido los eventos del capítulo anterior. Me refiero al hecho de que Jesús ha practicado la transfiguración, ¿recuerdan? Y cuando Jesús se transfiguró para dar un adelanto de lo que sería su segunda venida, Él llevó consigo a 3 de sus discípulos para que presenciaran, para que estuvieran ahí frente al Señor cuando Él se transfiguró. De eso nos da testimonio Pedro, que estuvo ahí presente, y Juan, que estuvieron ahí presentes. Pero resulta que mientras eso ocurría, el capítulo 17 nos narra que a los 9 discípulos restantes le habían traído un joven que estaba poseído por un demonio y además estaba enfermo. Y ellos habían intentado expulsar el demonio y no lo habían logrado. Hasta que bajó Jesús y Él mismo realizó el milagro. En este capítulo 17, el Señor les comunica a sus discípulos que Él va a ser entregado a los hombres y que va a ser muerto por los hombres y que al tercer día iba a resucitar. Para terminar el capítulo, el Señor envía a Pedro a pagar el impuesto de una manera magnífica, de una manera milagrosa, a través del pez, ¿verdad? Donde iba a abrir la boca del pez y ahí iba a encontrar el pago del impuesto. Es en este grupo de cosas que han acontecido inmediatas en donde nos adentramos al texto. Fíjese cómo empieza Mateo. En aquel tiempo. Es una forma de decir, cuando han ocurrido estas cosas de inmediato y en relación con estas cosas, en ese tiempo en particular, se acercaron los discípulos a Jesús. Y ellos le hacen una pregunta a Jesús. Pero antes de la pregunta como tal, resulta que Mateo nos está presentando esto que ocurrió de una forma abreviada. Así que podemos encontrar un poco más de detalle en los pasajes paralelos. Lucas, por ejemplo, nos dice que entre los discípulos había ocurrido una discusión previamente.
capítulo 9, verso 46. Ellos habían discutido entre ellos quién de todos sería el mayor de ellos, quién sería el más importante, quién sería el de mayor valor, quién iba a ser el más grande entre ellos, los discípulos. Por su parte, Marcos, el evangelista, nos dice que ellos iban camino a Capernaum cuando iban discutiendo sobre este importante tema entre ellos. ¿Quién de todos ellos iba a ser el mayor? Esta discusión había tenido lugar entre los discípulos, pero en ausencia de Jesús. Según el mismo Marcos, cuando ellos llegan, es Jesús quien les pregunta a ellos: ¿qué discutían ustedes por el camino? Y nos dice Marcos que ellos guardaron silencio. Se sintieron avergonzados. Se dieron cuenta en qué estaban pensando. Y cuando Jesús les interpela ahí, ellos se sienten avergonzados y guardan silencio. Ellos se quedaron asustados delante de Jesús. Y el tema del que venían discutiendo revelaba qué era lo que había en el corazón de ellos. Por cierto, ¿sabía usted que precisamente es de lo que hay en el corazón, de lo que hablan los labios? Ellos se sintieron avergonzados. Entonces, ¿por qué ellos van a Jesús con esta pregunta? Cabe preguntarnos nosotros, ¿qué motivación, qué había para que tuvieran que discutir quién es el mayor en el reino? ¿Por qué es tan importante saber quién es el mayor, quién es el más importante, quién es el más grande? ¿Por qué hay necesidad de conocer eso? ¿Qué fue lo que les hizo a ellos avergonzarse y callar delante de Jesús cuando Él les pregunta: ¿qué venían ustedes discutiendo? Y claro, yo creo que ya alguno lo va comprendiendo. En ellos había una motivación orgullosa, egoísta. Estaban interesados en ellos mismos y cuál era el lugar que ellos iban a ocupar. Ellos estaban buscando el mayor honor en el reino del Señor. Ellos estaban buscando ser dominantes entre los demás, ser el más importante. Es decir, cuando Jesús les pregunta a ellos, ellos guardan silencio, pues se sienten avergonzados al quedar revelado su intención, que ha revelado su intención pecaminosa, querer ser el más importante, el primero, ocupar el primer lugar. A ver, pongámonos en contexto. Jesús les acaba de anunciar que Él iba a ser entregado a los hombres y los hombres lo iban a matar. Y lejos de sentir, aunque fuese un poco de sensibilidad por su maestro y preocuparse por Él, ellos están preocupados en quién va a ser el más importante en el reino de los cielos. Él les acaba de anunciar su propia humillación hasta lo más bajo. Y ellos están preocupados por la más alta exaltación que ellos podrían obtener en el reino de los cielos. Codicia, ambición, así eran esos hombres. Amor propio, interés personal. Estaban viendo por sus propios intereses los escogidos del Señor Jesús. Esta pregunta que ahora ellos van a hacerle a Jesús revela no solo que no tenían
aprecio por su Señor, pues no les interesó la información de que Él iba a ser entregado, de que Él iba a morir, sino que además revela su orgullo, su interés personal. Ellos estaban interesados, incluso ni siquiera estaban interesados en el reino del Señor, sino qué posición ellos iban a ocupar en el reino del Señor. Pues Jesús les dijo: y en 3 días voy a resucitar. De inmediato pensaron en el reino y de inmediato pensaron: ¿dónde va a estar el trono que yo tengo ahí? ¿Seré yo el primero o va a ser Pedro? Porque Pedro es el que... ¿O será alguno de los 3 que estuvieron en la transfiguración? Porque los otros 9 pues ni siquiera podían echar un demonio. Y todas esas cosas que eventualmente ustedes y yo podemos inquirir por nuestra propia imaginación muchas veces, es probable que algunas de esas tuviesen lugar en esa discusión. Quizá Pedro dijo: a mí me escogió y dijo que lo que yo había dicho era precisamente lo revelado por el Padre Celestial. Y otro pudo haberle dicho: sí, Pedro, pero también te dijo que tú eras Satanás. Entonces no sabemos si te toca o no te toca. Pero había discusión entre ellos. ¿Quién de todos será el mayor? Y viene la pregunta a Jesús. Pareciera que algo de conversación previa hubo, porque Jesús les preguntó a ellos qué venían discutiendo, y vean cuando llegan a hacerle la pregunta ellos a Él. Le dice Mateo capítulo 18 verso 1: ¿quién es entonces? Ya así como conclusión, y ahora sí, díganos exactamente la verdad. Después de tanta especulación y tantos argumentos, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Las mentes de estos hombres habían estado cavilando entre un argumento y otro argumento para ver si lograban comprender quién de entre ellos iba a ser el más importante en el reino de los cielos. Por fin atinan a decir: mejor le preguntamos a Jesús. Voy a decirles algo, amados hermanos: las cuestiones de rango, estatus moral, importancia o valor que el mundo tiene para clasificar y ubicar a las personas no operan en el reino de los cielos. Así no funciona. No es de esa manera. Para Jesús, en su entendimiento, Él que es el Rey y que establece las reglas del reino, Él no se preocupa ni actúa tal como lo hace el mundo, o tal como muchas veces lo hacemos usted y yo. Es nuestra triste y desdichada naturaleza fijarnos en nosotros mismos, preocuparnos por nuestra posición, encontrar el valor personal y propio. Es nuestra naturaleza caída la que anda buscando alguna forma de que nosotros nos sintamos superiores a los demás. Es nuestra miopía tratar de alcanzar la mayor posición de todas. Es el deseo inicuo y vano del hombre alcanzar las alturas, y que, por cierto, muchas veces cuando llega, de inmediato se desploma. Porque no hay nada. Porque esta vida es solo fragilidad. Imagínate estarte preguntando: ¿quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? ¿Seré yo? ¿Qué acaso no fue eso precisamente lo que Satanás le ofreció al hombre? Ah, no, es que Dios sabe que el día que comas vas a ser como Él. Entonces el hombre quiso ser como Dios.
independizarse de Dios, adquirir Él el lugar, alcanzar la importancia, gozar de privilegios y demás. Vamos a ver la respuesta de Jesús. Verso número 2. Y Él, Jesús, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. El concepto que tenían los discípulos acerca del liderazgo, de la grandeza, del poder, de la importancia y del valor, era derivado de la cultura, era derivado de la sociedad, era derivado del mundo. Pregunto, ¿cuál es el concepto de grandeza, de importancia y de valor que tiene usted? ¿También lo deriva del mundo? ¿También lo deriva de la cultura y de la sociedad? Para usted, ¿quién es el más importante? Los discípulos querían buscar dominar sobre los otros. Y Jesús les da una respuesta práctica primero antes que la explicación. Y en esto hay que reconocer el maestro de los maestros. Jesús tenía una forma de enseñar que solo Jesús tenía. Él tomaba lo que tenía a su alcance para dar una enseñanza que quedara en la retina de ellos y no se les olvidara nunca. De tal manera que, ¿qué hace ante la pregunta de quién es el mayor en el reino de los cielos? Lo primero que hace Jesús es responder trayendo un infante, trayendo un niño delante de ellos. No ha dicho palabra, pero ya enseñó. No ha dado discurso, pero ya la lección está siendo dada. Un niño. Qué inmensa sabiduría la de nuestro Señor. Nosotros debemos estar atentos a las diferentes formas en que Jesús nos quiere enseñar las cosas. Su palabra debe atenderse cada vez que sea expuesta en las sencillas maneras en que Él nos las quiere exponer a nosotros. El acto de tomar un niño indefenso, un niño dependiente, no ha logrado un desarrollo, no ha logrado fuerza, no ha logrado habilidad. Tomar un niño de estos es de los actos de sabiduría de Jesús más impresionantes. Casi, usted puede preguntarle casi a todo el que haya escuchado alguna vez acerca de Jesús y del Evangelio, y casi todos se acuerdan de este niño. Casi todos se acuerdan de este discurso práctico. Quiero que esté en la escena. 12 hombres fuertes, maduros y algunos cuantos más se acercaron a Jesús a preguntarle quién es el mayor. Y Jesús toma a un niño y lo pone enfrente de ellos. Prácticamente podemos decir que los discípulos hicieron una semiluna alrededor para observar a ver qué es lo que Jesús va a decir. Primero, porque tenían un interés, saber quién es el mayor. Pero segundo, qué impresionante, el Señor acaba de tomar un niño y lo pone enfrente. ¿Qué relación hay entre un niño indefenso, un niño inmaduro, un niño sin pretensiones? ¿Qué relación hay con ese niño? Y la pregunta de quién es el mayor en el reino de los cielos. Captó Jesús de inmediato la atención de todos. Va a decir algo digno de tomarse en cuenta. Va a decir algo que va a tocar la mente y el corazón. En esa época, los niños no eran considerados todavía hombres formales con todos los derechos. Mucho menos decir que un niño va a tener superioridad sobre un adulto. Así que es altamente impresionante. Este niño, nos dice Lucas en 9:47, Jesús lo puso delante de todos, es decir, enfrente de todos para que todos lo vieran.
Pero además Marcos nos dice un poco más allá, que Jesús lo tomó en brazos. Nótese, lo tomó en brazos. Eso es algo precioso, es algo lindo. Pudiera ser que esté hablando de un niño que apenas caminaba, un infante que apenas se sostenía. Jesús lo tomó en brazos, o tal vez alguien un poquito mayor, pero Jesús lo tomó en brazos, lo abrazó. El ya fallecido profesor Francisco Lacueva dice: la humildad es una lección tan difícil de aprender que se nos tiene que enseñar con todos los métodos posibles. Jesús de inmediato entonces va, ahora sí, a hablar. Verso 3. Y dijo, esta versión nos dice, en verdad. Otra forma de poder comprenderlo es, ciertamente. O esto que les voy a decir es una verdad trascendental. Todo lo que Jesús dijo es verdad, pero hay ciertas verdades que son fundamentales, trascendentales, esenciales. Tan esencial era que Él llamó al niño y en silencio casi podemos estar ahí presentes nosotros entre todos los hombres y observar a Cristo moverse, traer el niño, ponerlo enfrente, tomarlo en brazos y ahora sí, levantar su mirada y hablar. Y lo primero que dice Él es, les voy a decir una verdad. Ciertamente, en verdad os digo, que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si tuviésemos que estar estudiando didáctica, yo diría qué enorme lección de didáctica. Fíjese que ellos preguntan por el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús les habla acerca de entrar al reino de los cielos. Yo sé que no lo comprendimos. Lo voy a repetirlo. Ellos tenían interés en saber quién es el mayor, el más importante, el más grande en el reino de los cielos. Jesús les va a hablar acerca de entrar al reino de los cielos. ¿Se da cuenta hasta dónde había llegado la pretensión de ellos? Y cómo Jesús los tiene que traer de regreso, cambiarles el enfoque, cambiarles el tema, cambiarles lo que estaban ellos anhelando en su corazón y dirigir su corazón hacia otro tema de mayor importancia. Antes de ponerse a pensar quién va a ser el mayor, pónganse a pensar si están dentro del reino de los cielos. A veces queremos, aún en el reino de los cielos, ocupar ciertas posiciones. A veces queremos alcanzar ciertos privilegios. Y Jesús nos está preguntando, primero, ¿estás en el reino de los cielos? Este es el verdadero interés que debe de ocuparnos a nosotros. Jesús cambia el enfoque de la pregunta y los hace ocuparse en un tema de mayor trascendencia, un tema de mayor importancia. Jesús con esta pregunta los vuelve al revés, les da vuelta. Antes de buscar allá arriba las alturas para tener la dignidad mayor en el reino de los cielos, vamos de vuelta. Entraron al reino de los cielos. Él no está negando que ellos no estén en el reino, o que estén o no en el reino de los cielos. No lo está negando. Simplemente les está diciendo, evalúen para ver si están en el reino de los cielos. Primero revisen su
condición espiritual, con trato amoroso que siempre caracteriza a nuestro Señor Jesucristo. Él no le reclamó por su falta de sensibilidad para con él y no compadecerse, porque él les acaba de decir que va a ir y va a sufrir y va a ser entregado y va a tener que enfrentar esa muerte. Pudiendo hacerlo, no le reclama la falta de sensibilidad para con él. Tampoco les reclamó sobre su ambición por ser el mayor. Ambos claros pecados cometidos por ellos con solo preguntar. Jesús va más allá. Con gracia y misericordia les trae a la puerta otra vez. Les trae el inicio otra vez. Entrar al reino de los cielos. Es una realidad de mayor importancia de la que deben de ocuparse, y verdaderamente y honestamente y ciertamente y urgentemente es algo de lo que usted y yo debemos de ocuparnos continuamente. Estas palabras son más que oportunas en todo momento. La afirmación de Jesús es enfática. Fíjese que hay una negativa en la frase de Jesús, una negativa enfática. Ciertamente no entrará al reino de los cielos quien no se convierte y se hace como uno de estos niños. Es una negación divina. Este es el meollo del asunto. En su egoísmo y orgullo discutían entre sí quién era el mayor en el reino de los cielos. Pero la existencia misma de esa discusión revelaba que su vista, su enfoque estaba en ellos, en su egoísmo, en su orgullo, en su vanagloria. Eso no pertenece a la vida del creyente. Eso no debe de estar en la mirada y en el pensamiento de un creyente. Y por ende Jesús tiene que despertarlos y recordarles que no va a entrar al reino de los cielos el que no se convierte y no se hace como un niño. Eso que están ellos revelando no pertenece a la vida piadosa. Eso no pertenece a un hijo de Dios. Eso no pertenece a quien ha sido transformado por la obra regeneradora del Espíritu Santo de Dios. Eso no tiene cabida entre los creyentes. ¿Quién es más? ¿Quién es menos? ¿Quién tiene? ¿Quién no tiene? ¿Quién es grande? ¿Quién es pequeño? ¿Quién es importante? ¿Quién no es importante? Eso se lo preguntan afuera. Eso lo hace la cultura. Pero en un creyente no puede existir ese tipo de interrogantes, menos de discusiones, mucho menos importunar al Señor. Por eso Él tiene que volverlos totalmente al revés y hacerlos cuestionarse si verdaderamente están en el reino de los cielos. ¿De qué habla Jesús? En verdad os digo que si no os convertís, ¿de qué está hablando Jesús? Sí, digámoslo, de la conversión, del nuevo nacimiento, de la regeneración por el Espíritu Santo. Requisito indispensable, sine qua non, para poder entrar al reino de los cielos. Quien no haya nacido de nuevo, no entra al reino de los cielos. Es la regeneración que tiene ocasión por obra y voluntad del Espíritu Santo de Dios. Es la obra divina por la cual el hombre lo que hace es simplemente ser un participante, un depositario, alguien que recibe la obra de Jesús en su vida por el Espíritu Santo para nacer de nuevo. Es una participación pasiva. Lo recibe, pasa de muerte a vida. Nace de nuevo, es una nueva creación.
nace por voluntad del Espíritu Santo. Pero esto no es nuevo en el Evangelio. Según Juan capítulo 3 y verso 3, Él le dice a un hombre que interrogó: en verdad te digo. Otra vez, esto es cierto, es ciertísimo, esto es una verdad fundamental. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aún más, 2 versículos adelante explica: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús está regresando en sus argumentos y enseñanzas otra vez a hablarles del principio. El que no nace de nuevo, el que no es regenerado por el Espíritu Santo de Dios, no entrará en el reino de los cielos. Y esa verdad no solamente era una verdad para ellos, es una verdad para nosotros hoy. Y lo seguirá siendo para toda generación, en todo lugar. El que no nace de nuevo no entra en el reino de los cielos. Qué bueno es que se pregunte usted, qué bueno es que me pregunte yo si en verdad hemos nacido de nuevo. Si en verdad ha ocurrido un nuevo nacimiento por la obra del Espíritu Santo. No te estoy preguntando si has venido a la iglesia. No te estoy preguntando si has hecho una oración. No te estoy preguntando si das ofrendas o diezmos. No te estoy preguntando si eres el pastor o el líder de alabanza. La pregunta puntual de Cristo es si has nacido de nuevo. Esa es una obra que solo tiene lugar por ocasión de la misericordia, de la gracia y la bondad de Dios. Es obra del Espíritu Santo. El que no nace del Espíritu está en la carne y no entrará en el reino de los cielos. Hace unos momentos hablaba con un joven y le recordaba esta verdad. El hombre que se da cuenta de su condición de pecado y de su eminente, eterna perdición, tiene que correr, tiene que rogar, tiene que llorar con todo su ser al Señor para que le haga nacer de nuevo. Tiene que tener un corazón que está contrito y que está humillado por la culpa del pecado, y venir de rodillas al Señor y rogar que Él le haga nacer de nuevo, con la garantía de que la misma palabra dice que el Señor, cuando ve un corazón contrito y lo ve humillado, jamás lo desprecia. No se trata de hacer, no se trata de lograr una posición, no se trata de ser más, se trata de la gracia regeneradora de nuestro Señor Jesucristo, por vía del Espíritu Santo. Esta verdad es esencial y Jesús se la recuerda a ellos. ¿Sabe qué conlleva una conversión? ¿Sabe qué conlleva nacer de nuevo? ¿Qué conlleva la regeneración? Entiéndase todos estos sinónimos bíblico-teológicos. ¿Sabe qué conlleva? Conlleva a la vez un cambio de enfoque, un cambio de cosmovisión. Ya no pienso en mí, ahora pienso en el Señor Jesús, en su obra. Esa es la que me admira porque me hizo nacer de nuevo. Esa es la que me cambia, esa es la que me hace caminar en santidad. Es Él en mí, no soy yo. No se trata de que yo pueda alcanzar una posición, se trata de que Él me hizo entrar. Y aún más, Jesús les dice a ellos, verso 3 otra vez: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, la conversión tiene lugar primero. La regeneración tiene lugar primero.
el nuevo nacimiento tiene lugar primero. La obra del Señor tiene lugar primero. Y solo la respuesta refleja a esa obra es hacerse como un niño. Esa ahora sí es la parte activa. Esa ahora sí la responsabilidad humana. Hacerme como un niño. Esto implica, en esencia, compartir las cualidades de ese infante que tienes ahí enfrente y que el Señor te lo ha puesto ahí. Y aunque ha habido gran especulación sobre a qué se refiere Jesús, a qué cualidades de ese infante se refiere a Jesús, podemos citar algunas. Es un indefenso, es un necesitado, es una persona que no puede por sí misma, es una persona que depende de otros, es una persona que no tiene grandes pretensiones, que todo lo recibe con gozo y con alegría, que todo lo cree. Podríamos decir un sinfín de condiciones que tiene ese menor, ese niño, ese infante. Y reitero, mucho se ha especulado a qué se refería Jesús. Y lo único que bastaba era leer el siguiente versículo. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Cuál característica, cuál condición es la que Cristo está resaltando de ese niño? Algunos han llegado a decir la inocencia. ¿Cuál niño es inocente? Ninguno. Jesús está destacando de este niño la humildad. Cualquiera que se humille como ese niño, cualquiera que sea humilde como ese niño, cualquiera que practique humildad así como ese niño, ese entra en el reino de los cielos. Después de la obra regeneradora del Espíritu Santo, el hombre tiene que comprender, tiene que entender cuál es su posición delante de Dios. ¿Quiere que le diga cuál es su posición delante de Dios? Simplemente eres un gran necesitado de su gracia y punto. No hay nada que puedas tú abonarle a la posición de nuevo nacido. Nada. Siguen necesitando de su gracia. Siguen necesitándola cada día, ¿no es cierto? Sigues siendo dependiente de Él en todas las áreas de tu vida, como ese niño. Ese niño no podía alcanzar algo alto porque necesitaba de la ayuda de alguien alto. Ese niño no podía jalar algo muy pesado porque necesitaba la ayuda de alguien más pesado, más fuerte, más firme. Ese niño no podía ni siquiera comprender cosas a menos que alguien se siente a su nivel y se los explique. Ese niño es usted, ese niño soy yo. No podemos alcanzar nada a no ser que nos lo dé nuestro Dios. No podemos jalar ni llevar ninguna carga a no ser que Él la lleve. No podemos comprender nada de lo que su palabra dice a no ser que Él venga, descienda y nos lo explique. Jesús está diciendo que no es como un niño, porque ha pasado por el proceso de la regeneración, comprendiendo que no puede, no entiende, no alcanza, no hace por sí mismo nada, no puede entrar en el reino de los cielos. Esta parte exige una participación activa nuestra. Dice, quien no se convierte, eso es obra del Señor, y no se hace como un niño, no vive continuamente en humildad, en humillación, en reconocimiento de su gracia, de quién es Él y de quién soy yo, no puede permanecer. ¿Quieres encontrar algunos ejemplos de aquellos que alguna vez han comprendido quiénes son? De aquellos que son humildes. Mira, te recuerdo a Moisés.
¿Sabes? Moisés tenía inquietud por la zarza aquella que ardía, ¿se acuerdan? Y él subió y cuando llegó escuchó la voz de Dios. No vio a Dios, escuchó la voz de Dios. Él solo la escuchó. Y déjenme decirle lo que dice Éxodo 3:6 que él hizo. Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Eso es humillarse delante de Dios. Eso es humildad. El profeta Isaías se acercó en una oportunidad al trono de la gracia de Dios. Y cuando estuvo frente al trono de la gracia de Dios, exclamó de sí mismo: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque mis ojos han visto el Rey, el Señor de los ejércitos. Eso es humillarse delante de Dios. Y podemos encontrar más ejemplos. Daniel cayó de rodillas y hubo que levantarlo con fuerza sobrenatural. Lo mismo pasó con Juan. Amados hermanos, la humildad me lleva a reconocer cuál es mi posición delante de Dios. Y mi posición es nada más que un simple necesitado de su gracia. Es todo. Y poder entrar en el reino de los cielos requiere un nuevo nacimiento y una vida de humillación constante y continua. Una vida de humildad. Pero no solo la humildad me permite entrar en el reino de los cielos, sino que la humildad me permite mantenerme en el reino de los cielos. Estos hombres no estaban en humildad. Ellos querían ser el más grande, el más importante. Por eso Jesús les lleva de regreso. Les dice: no se olviden, estos son los requisitos para entrar, y estos son los requisitos para permanecer, y estos son los requisitos para mantenerse constante ahí. Humildad, humildad, humildad. La humildad nos permite crecer en el reino de los cielos. El Señor Jesús, refiriéndose a Juan el Bautista, en Mateo 11:11 había dicho: en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Oh, Juan el Bautista es el mayor de todos los hombres. En toda la humanidad, el más grande de todos, Juan el Bautista. Pero añade nuestro Señor Jesús: sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Ya está en el reino de los cielos. ¿Sabes cuál es la posición más grande que puedes alcanzar? Estar en el reino de los cielos, entrar en el reino de los cielos. Esa es la posición más grande que puedes alcanzar. Aspira a eso. Lucha por eso. En la constitución del reino. Es decir, el requisito para ser ciudadano del reino. En Mateo capítulo 5, verso 5 dijo: bienaventurados los humildes, porque de ellos es el reino, porque de ellos es toda la tierra. Jesús personificó, ¿no es cierto?, la humildad. La llevó al más bajo de todos los niveles para después llevarla al más alto de todos los niveles. Él descendió, se despojó a sí mismo, se hizo como uno de nosotros y nos sirvió, y estando en condición de hombre, aún así se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Quiero recordarte que hay que humillarse para ser exaltado. Proverbios 15:33 dice: el temor del Señor es instrucción de sabiduría, y antes de la gloria está la humildad. O Santiago 4:6 nos lo actualiza y dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes.
Quiero concluir ahora. Los hombres, en su estado natural, siempre procurarán las mejores posiciones, los lugares más elevados, el valor más alto posible. Y eso nace de un corazón orgulloso, egoísta, egocéntrico. Eso nace de un corazón que solo espera para sí mismo y solo piensa en sí mismo. No hay forma de que una persona que tiene esa forma de ser pueda entrar al reino de los cielos. No hay manera. Manteniéndose así, no hay manera. De ahí que hay una urgente necesidad para todo hombre de pasar por el nuevo nacimiento y de llegar a ser humilde como un niño. Eso es la obra redentora de Cristo. Los seres humanos se vuelven más grandes ante los ojos de Dios cuando apartan la mirada de sí mismos y la ponen en el Salvador Jesucristo. Pablo escogió tal disposición de corazón y llegó a decirlo así en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Puedes decir lo mismo. Es urgente hoy volverse al Señor. Es urgente hoy hacerse como niños. El llamado es a que te humilles ante Jesús, que reconozcas la total dependencia de su gracia y de su favor. Quiero declararte que ciertamente no hay paso más importante en la vida de cualquier persona que venir a Cristo Jesús. Eso es lo urgente, que no te ocupe la vida en ninguna otra cosa más que sencillamente venir a los pies de Cristo Jesús. Y permanece allí. Y cuando hayas nacido de nuevo, permanece allí, no te levantes. Quédate allí. Eso es lo que determina tu condición eterna. Eso es lo que determina el cielo o el infierno. Es necesario nacer de nuevo. Ser como un niño delante del soberano. Un niño que ruega, indefenso, incapaz, sin pretensiones propias. Solamente ruega que el Señor tenga de él misericordia. ¿Qué les parece si hacemos oración?